Si quieres invertir en Paraguay o si ya estás invirtiendo en Paraguay, si compras o vendes algo en Paraguay o si simplemente quieres enviar dinero a Paraguay y abrir una cuenta bancaria, esa entrevista de hoy te va a interesar. Mi invitada de hoy se llama Mónica Morales, es abogada y especialista en prevención de lavado de dinero. Hola Mónica. Hola Marcos, ¿cómo estás? Muchas gracias por la Mónica, invitación. tenemos en Paraguay esa situación particular que se habla mucho de prevención de una organización que se llama CEPRELAT. ¿Qué es eso y en qué año comenzó todo eso? Bueno, la CEPRELAT es la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero. Es el ente regulador de determinadas empresas, ya sean personas físicas o jurídicas, que se dedican a actividades específicas que están reguladas por esta institución. Dentro de las actividades encontramos como por ejemplo la compraventa habitual de inmuebles, la compraventa de joyas, de automóviles, las casas de juego de azar, las organizaciones sin fines de lucro y otras actividades más conocidas como bancos y financieras que están reguladas por el BCP. Ok, ¿eso fue establecido en qué año? Bueno, la Comenzó CEPRELAT eso. ya existe en Paraguay hace mucho tiempo. Lo que ocurre es que a partir del 2020 quitaron un montón de regulaciones o resoluciones específicas por rubro. Por tanto, si bien la Ley 1015 de prevención de lavado de dinero existe desde el 97, las resoluciones específicas para determinados sujetos obligados las quitó la CEPRELAT en el 2020. Por ejemplo, la 201 del 2020 es específica para el rubro de compraventa habitual de inmuebles. Vamos por parte, perdón que te interrumpo, para que las personas de afuera entiendan. En el año 1997 se estableció en Paraguay una ley donde Paraguay básicamente se obliga a controlar y combatir lavado de dinero. Sí, exactamente. Pero recién en 2020 se reguló. eso fue tomando más fuerza. ¿O qué significa eso? ¿Qué fue en ese lapso intermedio a partir de 97 hasta 2020? ¿Cómo fue eso en Paraguay? En el 97 sale la Ley de Prevención de Lavado, Sí. en donde uno de los artículos establece los sujetos obligados, que serían quienes están obligados a implementar el mecanismo de prevención de lavado en Paraguay. O procesos de control. Exacto. Y eso eran bancos. En el 97 ya salió la lista de todas las entidades, ya estaban las inmobiliarias o las personas jurídicas o físicas que hacen compra-venta habitual de inmuebles, pero no existía una reglamentación específica, solo estaba la ley. Sí. No había una resolución específica de cómo aplicar esa ley para el rubro inmobiliario. Si bien sí había para el rubro bancario, por eso desde hace mucho tiempo los bancos, financieras y estas instituciones ya aplican mecanismos de control de lavado, recién a partir del 2020 el rubro inmobiliario en específico que nos trae hoy acá tuvo su propia reglamentación de la mano de la CEPRELAT para saber cómo operar y cómo implementar todo lo vinculado a la prevención de lavado de dinero en su actividad. Ok. Si alguien ahora de afuera se instala en Paraguay, una de las primeras cosas que uno quiere es abrir una cuenta bancaria generalmente. En ese proceso uno necesita su cédula paraguaya, su radicación, y ahí abre su cuenta. ¿Cómo recomendarías si alguien abre su cuenta bancaria, qué datos voluntariamente ya directamente provea al banco? Porque para muchos de afuera obviamente es chocante dar datos sensibles, datos personales, especialmente de los ingresos o lo que uno tiene en un país donde recién te instalas y tienes miedo que ocurre con tus datos y no quieres necesariamente darles todo. Entonces, ¿cómo lo recomiendas a alguien viniendo de afuera a enfrentar esa situación? ¿Qué le darías vos al banco básicamente cuando te presentas como cliente nuevo? Bueno, lo primero a mi criterio, ¿verdad? Nosotros hacemos mucha asesoría para las personas de afuera que quieren venir a invertir a Paraguay, es decidir si lo van a hacer a título personal o a título societario.
¿Qué significa esto? Vamos a constituir una sociedad, una empresa, sea una sociedad anónima, una EAS, o lo voy a hacer yo con mi nombre privado. En el hipotético caso que se constituya una sociedad, tenés opciones de comprar una que ya existe o crear una nueva. Uno de los requisitos para sociedades o personas físicas o jurídicas que se dediquen o se van a dedicar a la compraventa de inmuebles es estar inscrito en CEPRELAT. Por tanto, el banco obligatoriamente te va a pedir tu inscripción en CEPRELAT. No, eso es aparte, pero si vengo como cliente, primero hago una cuenta a título personal, súper básico. Sí, sí. Y envío mi primer dinero de afuera a mi banco para fondear en Paraguay y me piden un documento. Normalmente lo que te piden es una declaración de ingresos legales. Sí. Depende de cada institución financiera, ¿verdad? Cada banco privado tiene sus propias reglas de debida diligencia, pero en líneas generales tienden a pedirte algún tipo de comprobante que valide ese capital inicial. ¿Pero qué harías? ¿Le das solamente un comprobante de ese capital inicial o le, por ejemplo, explicas una historia de tu vida básicamente para que entiendan y le quitas el sospecho que hiciste algo malo y dices, miren, eso hago en los últimos X años y empecé aquí con este monto y hoy estoy aquí y esos son los documentos en ese lapso y le das de todo o solamente le das lo que te piden? ¿Cómo harías? Yo soy del criterio en general, por supuesto que pueden haber excepciones, de proveer lo que solicitan. Nada más. Ni más ni menos. Ok. Si te solicitan una declaración jurada de que esa transferencia internacional tiene origen legal, le otorgaría esa declaración jurada de ingresos legales. Okay. Si eventualmente el banco considera que no es suficiente documentación, justificación, consultar qué más necesitas. Okay. Y ir sobre las exigencias de cada institución. Ok, entonces una persona está radicada, envía dinero acá y pasa los documentos por ese lado, todo bien. Y ahí comienza a operar, por ejemplo, comprar, vender cosas, construir algo, tener alguna otra actividad económica. Recién mencionaste, o sea, si hago compra-venta de inmueble, si construyo algo, un inmueble, si hago compra-venta de un vehículo, de un seguro, por ejemplo, empresas de seguro también, creo, Las ¿no? empresas del seguro también están reguladas, pero por el BCP. Joyas, si hago compra-venta de joyas. Sí. Juego de azar, dijiste, o si hago una NGO de diferente tipo ok. ¿Y qué más? ¿Un banco, obviamente? Sí, hay todo lo que tiene que ver con bancos, financieras, Sí. seguros, regula el Banco Central del ¿Esos Paraguay. son todos los sujetos obligados que deben inscribirse en la CEPRELAT o existen otros rubros más? En líneas generales, esos son todos, si bien hay otros rubros de repente que tal vez no tan habituales, como por ejemplo transporte de dinero, ¿verdad? Las empresas que se dedican a todo lo que tiene que ver con transporte de dinero también están reguladas, pero las más habituales son las que se dedican a la compraventa de inmuebles. Eso es un dato importante, ¿verdad? La compraventa de inmuebles no necesariamente es una inmobiliaria. Puede ser una desarrolladora inmobiliaria, puede ser una empresa que se dedica a loteamientos, puede ser una empresa me refiero a persona física o jurídica, Sí, ¿verdad? No necesariamente una sociedad. Un agente inmobiliario Un a asesor, título personal también, un asesor también. Un asesor tiene que inscribirse. inmobiliario, un corredor, un agente independiente a la denominación que intermedia operaciones de compraventa, debe de inscribirse. Una inmobiliaria como tal debe inscribirse, sea esta una franquicia internacional o una empresa local. Todas las personas físicas o jurídicas. Porque me recuerdo hace 15 años cuando yo estaba empezando en Paraguay a operar, ese criterio era si vos vendiste un inmueble al año, no necesitabas inscribirte para la renta personal. Si eran 2 o más, se consideraba habitual y tenías que inscribirte como renta personal y tener tu declaración impositiva personal. ¿Algo similar ocurre acá? O sea, ¿a partir de cómo es tu criterio de decir, si yo no hago tipo un negocio inmobiliario tal cual, pero me compro 2, 3 casas, departamentos y lo vendo,
¿Lo considerarías como algo habitual que debe inscribirse también? Bueno, uno de los requisitos es la habitualidad en la compraventa de inmuebles. Yo considero que a partir de 2 o más, el mismo criterio Al que año. al año que se Sí, aplicaba con la de NIT, EXET, ya estás obligado a inscribirse. ok. Pero un dato muy importante es, si vos haces una inversión, vamos a suponer que es un extranjero que quiere invertir un capital para construir un edificio, Sí. una desarrolladora inmobiliaria. Ujú. Si bien tal vez todavía no haga 1, 2, 3 o más ventas, porque está en el proceso de... De desarrollo aún. En el Igual proceso. ya tienes que inscribirte. Sí, porque el objeto principal de esa inversión es inmobiliaria. Y si alguien, por ejemplo, tiene un campo, es ganadero, se dedica al agro, pero después decide voy a hacer un pequeño edificio, voy a hacer algo así, igual tiene que inscribirse si no es su actividad principal. No tiene relevancia porque va a tener Habitualidad. habitualidad porque vende más que 2 al año o Exacto. porque construyó algo con ese fin. Así mismo. Lo que hace la CEPRELAT es decir, bueno, dale, vos podés vender una casa tuya y no por eso sos un sujeto obligado. Sí, Yo, que me dedico al derecho, puedo tener una, hasta 2 propiedades, vender en el ejercicio normal de mi vida y no significa que yo sea un sujeto obligado que me dedica a la compraventa habitual de inmuebles. Pero desde el momento que vos te constituyas con un fin principal, ya sea de compraventa, de intermediación inmobiliaria, de desarrollos inmobiliarios, claramente ese es el objetivo de esa persona, sea física o jurídica, y la inscripción debería de ser desde el momento que yo decido invertir en el área. que por ejemplo es personas que ahora últimamente vienen mucho a Paraguay que se dedican a compraventa de criptomonedas, por ejemplo, o minería de criptomonedas. ¿Esos son sujetos obligados? Sí, 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 sí. sí o sí. Sí, Ok, entonces Así si alguien hace intercambio de criptomoneda a título personal o como persona jurídica, sí o sí debería estar Sí. inscrito. así mismo. Ok, entonces eso tenemos un poco el panorama de las personas que deben inscribirse, pero muchas veces ocurre, las personas ni saben muy bien qué realmente es ese organismo de la CEPRELAT. Según entendí, corregime por favor, es como una agencia de información del gobierno que también trabaja conjunto con la Fiscalía General, donde intentan detectar casos de lavado de dinero. ¿Es así? Sí, en pocas palabras sí, es una secretaría, un ente estatal Sí. que está encargado de controlar a los sujetos obligados que no estén bajo el control del Banco Central del Paraguay. Ok. Entonces, en el marco del ejercicio de sus funciones, ellos si bien controlan, también asesoran y acompañan, ¿verdad? Esa es la idea de la CEPRELAT, que ellos vayan instruyendo, como es relativamente algo nuevo desde el 2020. Hay muchas dudas y muchas consultas respecto a cómo aplicar un sistema de prevención correcto. Entonces ellos en teoría también acompañan en ese proceso de formalización para posteriormente fiscalizar y pudiendo llegar a sancionar, ¿verdad? En el hipotético caso que consideren que hay una falta administrativa, ellos están habilitados a aplicar sanciones pecuniarias. Eso no significa que no puedan derivar los antecedentes de una operación puntual o de un sujeto obligado puntual a la fiscalía para que ellos se encarguen de investigar si estamos en presencia de un delito. O sea, el delito principal o por qué fue creado es este famoso lavado de dinero, Exacto. que es una palabra que es muy omnipresente en la sociedad, donde las personas, muchas veces yo escucho eso, lavado de dinero, pero me doy cuenta que no creo que todas las personas que utilizan esas palabras saben realmente qué significa realmente. Entonces, ¿qué es la definición? ¿Qué es el lavado de dinero realmente? Bueno, En el fondo. Vamos a dar una explicación tal vez no tan jurídica. Sí, no, sencillo para que Algo las personas sencillo, entiendan. por ahí si escucha Sí, un abogado. sí, El lavado de dinero es la actividad que busca blanquear capitales. ¿Qué significa esto? Yo soy una persona que me dedico a una actividad irregular. Por ejemplo, vender drogas, algo ilícito.
algo ilícito. Ok. Contrabando, drogas, tráfico de armas, un montón Sí. de delitos de base. Cohecho, coima, como se conoce acá en Ujú, Paraguay. ujú. Y tengo un capital que conseguí o gané, vamos a decir, irregularmente, Sí. ilegalmente. Entonces, Sí. yo tengo $1 millón que gané por el tráfico de drogas. Entonces digo, ¿qué hago con esta plata? Yo no me puedo ir al banco y decir, hola, abrime una cuenta, deposito hasta $1 millón. Sí. ¿De dónde sacaste? Me van a decir. Y no, yo vendí, ¿pero qué vendiste? Trae el título de transferencia. No, yo facturé y tráeme la factura. Claramente ese dinero no tiene un Comprobantes. comprobante legal para justificar el depósito. Sí. Entonces, ¿qué hacen los criminales o los delincuentes? Crean diferentes tipos de instituciones con el fin, o se asocian con determinadas sociedades con el fin de lavar el dinero. Claro ejemplo, fue un ejemplo muy conocido en la Argentina, que había un hotel Ujú. que en teoría facturaba una fortuna mensual, $1 o 2 millones al mes, según papeles, según facturación y según recaudación, Sí. estaba lleno todo el mes, pero vos te ibas y no había absolutamente una persona. Pero un hotel no es sujeto obligado, ¿no? Exactamente, acá no, pero eso ocurrió en Argentina. Lo mismo ocurre con desarrollos inmobiliarios. Vamos a un ejemplo. Sí. ¿Qué ocurría? Yo puedo invertir mi capital mal habido en construir un edificio. Ujú. Tal vez el que me venda cemento, la constructora y demás, Sí. no tenga problema en recibir mi pago en efectivo. Sí. Y no me va a preguntar de dónde vos sacaste los 100.000, 200.000, 300.000 dólares que me estás pagando para que yo te haga el edificio. Entonces, el efectivo es el criterio determinante, básicamente. Es un factor de riesgo alto. O El sea, pago en efectivo es efectivo. un indicio importante de lavado Porque los está fuera negocios del sistema ilícitos financiero. generalmente se hacen en efectivo. Exacto. Eso sería la explicación. Exacto. Entonces, Ok. para cerrar el ciclo de lavado es, yo gasto mi plata mala vida en efectivo, porque la Sí. cobré en efectivo, en una actividad lícita, que posteriormente hace un desarrollo. Yo invierto mi capital mal habido pagando todo el contado, todos mis proveedores Sí. le pago al contado, Sí. ellos me hacen el edificio y posterior a eso yo vendo las unidades. Ok. Al vender las unidades, mi comprador me compra vía sistema financiero, Sí. me hace una transferencia bancaria. Sí. Por tanto, la plata mala vida que yo utilicé para construir el edificio me retorna a través del sistema financiero de manera legal, Sí. a través de una transferencia bancaria. Ok. Entonces, lo que era ilegal en efectivo, yo lo convertí en un dinero legal acreditado en mi cuenta bancaria, documentado con una transferencia inmueble. Eso está claro. Pero por el otro lado, según entendí la reglamentación, no es solamente dinero de una actividad ilícita. Por ejemplo, si alguien utiliza dinero, por ejemplo, no declarado impositivamente en su país de origen, ¿es lo mismo o hay una diferencia? La verdad que la ley no discrimina el delito subyacente o el delito de base. O sea, es básicamente el mismo crimen. Porque ahí si hablamos alguien de evasión. vende drogas o alguien evade impuesto, tiene el mismo estatus de delito. No se diferencia eso. No, o sea, el lavado como delito penal, Sí. requiere un delito de base. Sí. No importa si el delito de base fue tráfico de drogas, evasión de impuestos, cohecho, contrabando. Ok. Si hay plata mala vida de un delito de base, y eso vos a través de un sistema organizado mínimamente lo blanqueas, hablamos de un delito de lavado de dinero. Sí, entiendo. Independiente a el origen de esa actividad ilegal. No es lo mismo plata que yo tengo ahorrada o plata que yo tengo que gané que recibí en una herencia que tal vez no deposité, pero sí, yo tengo un certificado de adjudicación que dice que mi abuela me dejó $1 millón en efectivo. Sí. Entonces, no es lo mismo. Estamos hablando de dinero que se obtuvo a través de actividades ilegales que no está debidamente justificado. Diferentes delitos pueden darte ese resultado. No importa el delito, siempre y cuando la actividad sea una actividad ilegal e irregular y eso lo conviertas o pretendas convertirlo en legal, estamos hablando de un posible lavado de dinero. Siguiendo esa lógica, si entonces uno hace operaciones siempre vía transferencias bancarias, pero sin efectivo, ¿uno se puede sentir seguro que todo está bien? Exacto, o sea, un
mitigante del riesgo es el sistema financiero. Ujú. Si yo realizo una operación vía sistema financiero, el banco, como dijimos recién, es un sujeto obligado. Por tanto, si yo recibí una transferencia bancaria de una entidad financiera, es muy probable que el banco ya le hizo a ese cliente la debida diligencia de justificación de ingresos legales. Entonces, tenés menos riesgo. Si yo vendo unidades y el 90% de las unidades las recibo un pago a través del sistema financiero es un sujeto obligado. Además, hacemos con título de transferencia, el escribano es un sujeto obligado. Y Escribanos son sujeto escribanos obligado y también. abogados son sujetos Abogados obligados también. también, Ok, así ok. mismo. Además, contrato una inmobiliaria, que es la que me hizo la operación, inmobiliaria regular, inscrita en la CEPRELAT, otro sujeto obligado. Y yo soy desarrolladora. Entonces acá tuve banco, escribano, inmobiliaria y yo. O sea, estamos hablando de 4 sujetos obligados que Sí. están encargados cada uno de hacer el control de esa operación. Entonces, claramente mitigas muchísimos riesgos. El riesgo aumenta en el pago en efectivo, cuando no se hace transferencia vía escribanía, solo contrato privado, cuando la inmobiliaria contratada para la comercialización no está inscrita en la CEPRELAT y se Sí. maneja, vamos a decir, de manera irregular. Entonces, claramente aumenta tu riesgo de una posible actividad de lavado de dinero o una operación sospechosa mínimamente. ¿Y por qué ocurre entonces si recibís dinero del exterior, de otro banco? Generalmente no es tan sencillo con los bancos locales. Eso escucho siempre de varios extranjeros que le piden mucha documentación, aún así que viene dinero vía la transferencia bancaria. Entonces no hay confianza entre los bancos, significa eso. Porque básicamente cada banco pide de vuelta una documentación y no confía que el banco en Estados Unidos o Alemania o donde sea ya controló, porque ya está dentro del sistema financiero. ¿No existe una base de datos centralizado entre ellos? Bueno, mucho de lo que es el mecanismo de prevención, en este caso bancario, depende de la entidad. Uno me refiero al banco, crea unilateralmente sus indicios de riesgo mayor o menor. De por ahí, hablando en un hipotético, ¿verdad? Para un determinado banco que la transferencia venga de un banco americano es un riesgo menor, por tanto te pide menos documentos. Pero si tal vez viene de un fideicomiso que está en las Islas Canarias, o sea, en algún paraíso fiscal, la exigencia de control es mayor. ¿A qué voy? El simple hecho que venga a través del sistema financiero nacional o internacional Sí. no te exime de la debida diligencia de control. ¿Podés hacer un régimen tal vez más simplificado, más sencillo? Sí, pero control tenés que hacer sí o sí. Ahí entran las reglas de cada entidad. Algunos tal vez son mucho más rigurosos, otros son más flexibles, pero ya depende de cada institución bancaria el criterio que adopta, ya sea con determinados bancos internacionales o el país del banco residente que remite la transferencia o del potencial cliente internacional. Porque ni dentro del mismo sistema de los bancos locales funciona básicamente eso. Porque si yo elijo transferir mi dinero de un banco a otro banco, tengo que repetir otra vez, entre mis propias cuentas, tengo que repetir otra vez el mismo proceso de vuelta con el banco nuevo. Sí, o mínimamente te van a pedir una declaración jurada de ingresos legales, Ujú. pese a que viene de un banco a otro. Ok, entonces ahí tenemos aclarado quién está con la obligación de inscribirse. Ahora, yo sé ahora, estoy con esa obligación de inscribirme, ¿qué hago? ¿Cómo funciona ese proceso? Bueno, desde el momento que vos te inscribís, vamos a hablar... ¿Cómo me inscribo? Ah, ¿Le contrato a alguien para que me hace eso o uno mismo puede hacerlo? bueno, el sistema es online. Si lo haces de manera personal, es gratuito, salvo un canon que se paga, ¿verdad? Un canon de inscripción. Yo considero que lo ideal sería asesorarse con un profesional de prevención de lavado, porque no siempre el hecho que seas una inmobiliaria significa que estés obligada a inscribirte. Por ejemplo, las inmobiliarias que se dedican a administración de inmuebles o solamente alquileres o arrendamientos no están
bajo el control de la CEPRELAT. Ujú. Si tal vez no tenés un asesor que te oriente en una asesoría previa, podrías cometer el error involuntario de inscribirte, cargarte con obligaciones que tienen claramente un costo, ¿verdad? Porque cualquier obligación genera una inversión que hubiese sido innecesario si un asesor te decía, ah, no, solamente vas a administrar, no hace falta que te inscribas. Y la multa, si no me inscribo, ¿cómo sería, por Bueno, ejemplo? ocurre lo siguiente, como es un sistema autodeclarativo, antes de que vos te inscribas, la CEPRELAT no sabe de tu existencia. Por tanto, la inscripción es el momento que yo me presento, cargo los datos en la página de la Sí. CEPRELAT y me sale la constancia Ya. de inscripción. ¿Y ahí qué obligaciones tengo o qué tengo que hacer y cumplir constantemente con ellos? Bueno, como yo siempre les digo a mis clientes, la resolución, la norma, no discrimina grandes sujetos obligados de medianos o pequeños. Tiene toda la Las misma obligación. obligaciones son las mismas para una loteadora de grandes propiedades, para una desarrolladora, como para un asesor inmobiliario, persona física independiente. Ujú. Entonces, partiendo de la base que la regulación no discrimina, que sí ocurre con las organizaciones sin fines de lucro, las organizaciones sin fines de lucro tienen segmento 1, 2 y 3, y Sí. cada segmento tiene más o menos obligaciones, lo que es inmobiliaria no. Entonces, desde el momento que yo me inscriba y tenga mi constancia de inscripción, tengo un montón de obligaciones que son, yo siempre les digo, las que se ven por parte de la CEPRELAT y las que no se ven. Las que se ven son las obligaciones que yo tengo con la CEPRELAT con vencimientos, presentaciones y plazos, que son, por ejemplo, el reporte de operaciones sospechosas, el reporte negativo en caso de no tener operaciones sospechosas, que es trimestral, el informe de auditoría interna o de oficial de cumplimiento que se hace una vez al año, contratar un auditor externo independiente inscrito en la CEPRELAT, que también se hace una vez al año, y reportar las operaciones anuales, que a partir del 2025 será trimestral. Entonces, primero necesito un oficial de cumplimiento, ¿no? Para empezar, necesitas un oficial de cumplimiento que sea especialista en la materia de prevención y en las normas establecidas por la CEPRELAT. ¿Tiene que ser alguien autorizado de ellos? No, la CEPRELAT no autoriza, pero sí estás obligado a comunicar. Lo que exige es que sea un especialista en la materia, de rango jerárquico superior, con independencia de funciones. Ok. Entonces no puede ser de repente, muchas veces... Pone a alguien nomás, no se puede. Exacto. Mm. Lo ideal sería poner a alguien que Entiende. conozca las obligaciones Ok. y que aplique realmente un mecanismo de prevención de lavado de activos para que el sistema funcione. Entonces, el oficial de cumplimiento que tengo que nombrar, esta persona es responsable de controlar todas las operaciones de compra-venta dentro del rango de lo que es en el sujeto obligado o de todo lo que hace. Si, por ejemplo, yo hago desarrollo inmobiliario, pero ocasionalmente ahora vendo una grúa, tengo que pedir a la persona que me compra la grúa la misma cosa o que me compra un mueble, por ejemplo, le tengo que pedir lo mismo o hay valores. ¿Cuál es el valor mínimo? No hay valores mínimos ni máximos. Si la operación cae dentro de la compraventa habitual de inmuebles, o sea, Sí. la compraventa de inmuebles es objeto de control. Ujú. Si yo soy un asesor inmobiliario que hago intermediación de compraventa, en esas actividades en las que yo participe como intermediario, por supuesto, tengo que aplicar el mecanismo de control. Pero si además me dedico a comercializar con perfumes, Sí. podemos tener varias unidades de negocio dentro de una misma persona. Solamente la actividad de compraventa de inmuebles es la Eso regulada. es, ok. Entonces la manejas de manera independiente. Ya. No es que el que te va a comprar el perfume le tenés que pedir Ok, absolutamente todo. entonces el oficial de cumplimiento verifica todas las operaciones obligadas y cada 3 meses sube un reporte El al oficial sistema de la CEPRELAT. cumplimiento es el nexo entre la CEPRELAT y el sujeto obligado. Sí, Una de sus funciones es verificar las operaciones, pero tiene Ok. un montón de funciones más. Pero una de ellas es verificar. Otra es cumplir con los reportes en tiempo y forma. y hay que reportar cada 3 meses. Vos tenés dos alternativas en lo que es reportes. Vos, si no presentás
ninguna operación sospechosa, que es ROS, lo conocido como ROS, reporte operación sospechosa, en un periodo de 3 meses, mandas algo que se llama reporte negativo. Que digo, hola CEPRELAT, este sujeto obligado en este primer trimestre no detectó ninguna operación sospechosa. Pero es un reporte que hay que enviar cada 3 meses. Es un reporte que hay que enviar cada 3 meses, salvo hayas tenido una operación sospechosa en donde vas a enviar el ROS. Sí. El reporte trimestral negativo es si no tuve ningún ROS. ¿Qué ocurre si envío, por ejemplo, un reporte sospechoso a la CEPRELAT? Ellos directamente le prenden una alerta y van a verificar, asumo, ¿no? No necesariamente ocurre de esa manera. Nosotros como sujetos obligados tenemos índices para evaluar cada operación, cada cliente, y considerar a criterio del sujeto obligado, en base al delineamiento, el manual y demás herramientas de tenencia obligatoria, si vale, si corresponde reportar esa operación. En el hipotético caso que yo reporte, yo sujeto obligado reporto una operación, ese reporte primero es confidencial, ¿verdad? No es que el que le reportaste se va a enterar que vos reportaste, ¿verdad? Y muchas veces ocurre operaciones que hay varios sujetos obligados en el medio, por tanto pudo haber reportado cualquiera de todos los que estuvieron en el marco de esa operación, porque le tienen mucho miedo al reporte acá en Paraguay. El reporte es anónimo y no solamente actúo yo, hay otros que no habitualmente están en una operación. Desde el momento que yo reporto, en base a unos requisitos que te pide la CEPRELAT, que establece su sistema, la CEPRELAT tiene conocimiento del hecho sospechoso. Un hecho sospechoso no necesariamente es un delito, es un hecho sospechoso. ¿Quién se encarga de investigar? La Fiscalía. La Fiscalía, probablemente el fiscal de delitos económicos, reciba un informe de la CEPRELAT y diga, Mónica Morales, sujeto obligado, le vendió una propiedad a fulano de tal y hizo un ROS porque fulano de tal no justificó sus fondos, en base a los índices de riesgo que yo tenga. Recibe el fiscal y el fiscal es el obligado a abrir una investigación. El fiscal, previa investigación, podría determinar si hay o no un delito. En el hipotético caso que haya un delito, habría probablemente una imputación y una posterior acusación y se elevaría a juicio oral y público. Claro, son diferentes paralelos, sí. ¿Qué hace la CEPRELAT? Toda la parte administrativa. ¿Y cómo es la sanción en caso que alguien no sube su reporte o no cumple? Por ejemplo, se tiene que tener un manual, entiendo también, ¿no? Y procesos establecidos, cursos a atender, capacitaciones. Sí. O sea, tiene un montón de trabajo administrativo, esa parte del cumplimiento, y también son costos, ¿no? Así. Porque el oficial de cumplimiento tiene un costo, todos los procesos, todo ese setup inicial tiene un costo. ¿Cuánto más o menos calcularías cuesta eso si alguien se inscribe para que tiene todo en orden como tiene que tener? Bueno, como hablamos recién de las obligaciones que se ven y las que no se ven, sí. Estas que me mencionas son las que no se ven. De tenencia obligatoria, pero no se ven porque vos no le mostrás a la CEPRELAT. Sí. ¿Cuáles son? Con tener un oficial de cumplimiento, manuales de prevención, formularios de debida diligencia, formularios para personas políticamente expuestas, declaración jurada de ingresos legales, capacitaciones anuales, matrices de riesgo, código de ética y conducta. Hay un montón de todo eso se tiene que tener. Cumplimiento que un sujeto obligado debe de tener, adecuado a su tarea, ¿verdad? Sí. Claramente un manual de prevención para un desarrollo inmobiliario que ya tiene tal vez varias torres construidas y que ya tiene varios edificios y demás, va a ser un poco más extenso que el manual de procedimiento para una inmobiliaria pequeñita que está iniciando. ¿Qué costo estimas más o menos global para alguien si se inscribe implica eso inicialmente? Y estimar un precio o un costo más único o menos. y estimativo sería un poco complejo porque Estimativamente. depende de la exigencia. No es lo mismo, como te dije, un manual para una franquicia internacional que va a venir a poner a Paraguay, que va a franquiciar nuevamente en otras, que una inmobiliaria pequeña. Pero sí, o sea, una asesoría tal vez mínima como para decir, bueno, dale, vos sos sí. empecemos por acá,
y podría oscilar entre los $2.000 más o menos para empezar. Con manual, con todo. $2.000 más o menos, pero incluye ya manuales, Y procesos. habría que ver, ¿verdad? No, pero Porque depende. para que las personas de afuera saben más Sí, o menos sí. qué costo enfrentan para hacer esa obligación, porque es algo muy, muy serio, muy real, Sí. y las personas no tienen en cuenta. Sí. Porque también, capaz si hablas un poco sobre las sanciones y multas, porque yo creo que muchas personas que son sujeto obligado o están ahí, se inscriben para inscribir y después nada, ¿no? Para no tener justamente todos esos gastos y todo el tiempo cumplir papeleo, formularios. ¿Qué sanciones tiene la CEPRELAT? Porque hace poco me recuerdo publicaron una lista de creo que 700 personas y empresas con incumplimiento en el país, y eso fue como una alerta donde muchos empezaron a moverse, ¿no? ¿Cómo son las sanciones que uno se enfrenta por no cumplir? Bueno, justamente eso es cierto. Muchas personas, físicas o jurídicas, se inscriben por el simple hecho de que quieren una cuenta bancaria sin asesorarse con un profesional que les dé este panorama de decir, bueno, dale, no es solamente inscribirte y ya está, ¿verdad? De la mano de la inscripción viene el cumplimiento de un montón de obligaciones. Sí. En el hipotético caso que no cumplas con esas obligaciones, hay sanciones administrativas. Esta lista que mencionas salió en diciembre, fue para el rubro inmobiliario, van a ir por rubro, o sea, van sancionando, amonestando por rubro, y empezó con esto, ¿verdad? Que fue como que un revuelo porque la gente decía, yo ni siquiera sabía que estaba inscripto, imagínate. Sí. Porque tal vez en su momento contrató de repente una persona que no le asesoró, le inscribió, él ni se enteró que había sido, no sabía absolutamente nada, que hacía 3, 4 años ya estaban inscriptos, por tanto estamos hablando de incumplimientos anuales. Sí. En ese caso, salió una amonestación o apercibimiento con una lista de un montón de personas físicas o jurídicas donde determinaban los diferentes tipos de incumplimientos. Esa amonestación inicial no vino de la mano de una multa, porque la ley establece sanciones determinadas. No necesariamente son multas pecuniarias, pero podrían llegar a serlo. Sí, las multas en caso que aplican administrativamente por faltas, ¿en qué rango? Bueno, las multas pueden ir de amonestación, apercibimiento y multas pecuniarias. Sí, Las y son muy sanciones altas, según son entiendo. muy altas. Cuando hablamos de personas jurídicas, podrían ser hasta 500 salarios mínimos, Sí, que sería más o menos un $150.000, un poco más. ujú, Y cuando hablamos de personas jurídicas, podrían ser hasta 5.000 salarios mínimos paraguayos, ¿verdad? Nacionales. sí. Que sí ya estamos hablando de más o menos $1.5 millones en sanción, más o menos dependiendo del tipo de Lo cambio y del máximo, salario ¿no? mínimo. El máximo, Hasta máximo. lo máximo. Y esos son multas que no son por delitos tal cual, simplemente por faltas administrativas. Exacto. Esas son multas por incumplimientos administrativos a las obligaciones con la CEPRELAT. También te pueden clausurar la habilitación y un montón de otras sanciones, por supuesto, por el simple hecho de no cumplir con las normas de prevención establecidas y Sí. obligatorias para vos. Sí, Independiente a cualquier tipo de operación sospechosa o delictuosa. O sea, Ujú, no ujú. necesariamente significa de que vos estés avalando una operación irregular o siendo cómplice en un lavado de dinero. No, es el simple hecho de no cumplir con las normas establecidas por el ente regulador. Porque también el riesgo es muy elevado, ¿no? Porque si algún momento algo sale a la luz de algún cliente que uno obviamente no puede saber que está involucrado en algo o donde se presenta un delito, el no tener todo eso en orden, ¿qué implicarías en ese contexto? Claro, por un lado tenemos la multa administrativa, Que es aparte. que es independiente. Podemos llamarla hasta cumplimientos Y ahí viene formales. el proceso penal por Y el por otro otro lado. lado, coincidentemente o no, un cliente tuyo pudo haber cometido un hecho delictivo y empezar a ser procesado por lavado de dinero. Sí, Probablemente circularicen al sistema de sujetos obligados, que pasó hace poco, ujú, piden información de fulano de tal es tu cliente, te compró unidades, y vos le decís, sí, me compró 2, 3 departamentos, 2, 3 lotes. sí, sí. En ese caso, la CEPRELAT te va a pedir el legajo de esa operación. Ujú. Y eso claramente va a ir a la fiscalía a ser investigado.
Sí. Lo importante es tener el legajo en orden. Vos hiciste la operación, aplicaste tu mecanismo de prevención de lavado, tenés tu formulario firmado, tus reglas aplicadas, tu manual de procedimiento en cumplimiento, y podés decir, sí, es cierto, yo le vendí a fulano de tal, pero este fue el mecanismo de control que yo apliqué. Por tanto, yo debidamente justifico la operación para desvincularme o separarme del hecho ocurrido. ¿Y cómo sería el caso si ocurre algo y alguien que es sujeto obligado no está ni inscrito? Bueno, eso es un poco complejo, ¿verdad? Porque el simple hecho que no estés inscrito, ya estamos hablando de un... Sí, eso es peor en el caso que surge un caso, ¿no? Sí. Me imagino. La verdad que siempre que estés en contra de las normas y las leyes es malo. Sí, entonces Siempre. recomendarías Entonces, si a todos no que... estás inscrito Sí, o estás y no cumpliste con la normativa, sí. es complejo. O sea, recomendarías a todos que realmente deberían inscribirse, realmente 100%. hacerlo e inscribirse. 100%. Yo siempre soy partidaria de estar en cumplimiento normativo con las exigencias del Sí. país. Las leyes y las normas básicamente te obligan a eso. Porque constitucionalmente uno no puede alegar desconocimiento de las leyes para decir, ah, no, yo no sabía. Lastimosamente en Paraguay no basta con decir yo no sabía. Las leyes son de conocimiento obligatorio para todos. Por más que vos me digas, che, pero es muchísimo. Y sí, pero constitucionalmente no podés vos decir, no, mira, yo no sabía que tenía que inscribirme, que tenía que aplicar un mecanismo de control y le vendí un montón de unidades tal vez a un narcotraficante buscado en Brasil. Un ejemplo. Pero sí ahí mencionas un punto, o sea, eso es un tema que no es tan, no sé si es idealmente comunicado de las autoridades, porque por ejemplo, que esta ley que salió en el año 2020 no fue muy bien comunicado por la prensa, creo, ¿no? O sea, no fue tan bien explicado al país o al público, a la gente. Sí, lastimosamente hay mucho desconocimiento de la normativa, no solo en inmobiliaria, sino en todos los rubros, ¿verdad? Los bancos, entidades financieras, casas de seguro tal vez están un poco más empapadas porque ya llevan mucho más tiempo aplicando, pero en el marco de inmobiliario, el marco del rubro inmobiliario, es algo relativamente nuevo desde el 2020. Entonces hay muchas dudas, hay muchas consultas, o sea, la gente comete muchos incumplimientos hasta tal vez por desconocimiento, ¿verdad? Por no saber, como te digo, hay mucha gente que me llamaba y me decía, yo no sabía que estaba escrito. O sea, entonces, no siempre significa una irregularidad o un incumplimiento que haya intención de delinquir o de acompañar al delincuente. Claro. Entonces, por eso yo insto siempre a tener buenos asesores en el país donde decís invertir, por ejemplo, porque muchas veces, si bien conlleva una inversión estar en cumplimiento, las sanciones son mucho más grandes. Sí. No solamente la sanción pecuniaria, que por supuesto es importantísima, de las sanciones más caras en Paraguay, ni la de NIT, etc., te cobra ese tipo de multas tan elevadas, sino también las sanciones reputacionales, ¿verdad? Porque no es lindo que vos vengas a invertir a un desarrollo y que te saquen en toda la prensa de que había sido vos colaboraste con tal asociación criminal. Sí. Entonces, y vos me decís, che, pero yo vivo en otro país, yo no sabía, o sea, yo no tenía idea, yo solo puse capital inversionista, debidamente justificado y todo. Yo no sabía que teníamos que tener un departamento de cumplimiento o un encargado de cumplimiento o capacitación. Eso no te exime de que reputacionalmente podrías quedar muy expuesto. Entonces, si viene un cliente que te quiere comprar algo, porque obviamente es muy difícil, porque generalmente no conoces el cliente tanto tiempo, ¿qué normalmente se le pide? ¿La documentación del origen de fondo? Bueno, ahí... ¿Un formulario completado Ahí depende del mecanismo de prevención que tenga la empresa, pero la norma te establece 3 tipos de regímenes. El régimen simplificado, que es para los potenciales clientes u operaciones de bajo riesgo. El régimen ampliado, que ya sería para potenciales operaciones de alto riesgo. Y el general, que sería un riesgo medio. Entonces, dependiendo de cada riesgo, la empresa o la persona, unilateralmente, en base a sus documentos de tenencia obligatoria, determina el riesgo. Vos me podés decir, no, en base a mi matriz de riesgo, yo consideré de que esta operación es de bajo riesgo. Por tanto, le aplico el método simplificado
que te requiere documentos sencillos como ser su RUC, su cédula de identidad, tal vez una declaración jurada de ingresos legales por esa operación, poquitos documentos. En el hipotético caso que tu matriz de riesgo o tu análisis de riesgo interno determine que es una operación de alto riesgo, las exigencias documentales son mayores. No hay una lista específica que la CEPRELAT diga, tenés que pedirle ABCD, eso se va construyendo, pero sí, o sea, la exigencia es mayor, ahí tal vez ya puedas pedir, no sé, constancia de certificado de cumplimiento tributario, si es una empresa local, podrías llegar a pedir el último balance. Otro requisito exigido para cuando el comprador es una empresa es solicitar la constancia del beneficiario final de las acciones. Y unas exigencias un poco mayores que eso, como decís, nos piden un montón de cosas. Depende del riesgo de la operación. A mayor riesgo, mayor exigencia documental. ¿Y el oficial de cumplimiento puede hablar directo con el cliente o no? No hay una prohibición expresa, pero normalmente el oficial de cumplimiento suele hablar directamente con el comercial, con el asesor o con el gerente comercial. Entonces, ¿qué es lo que suele ser? Habitualmente suele suceder, como el oficial de cumplimiento es un vínculo con la CEPRELAT y el directorio, le llama al gerente comercial y le dice, mira, va a venir esta persona. Yo puntualmente presto servicio de oficial de cumplimiento para varios sujetos obligados. Me contactan los gerentes comerciales, a veces hasta los directores, depende, ¿verdad? Hay veces que son operaciones importantes que hay que sentarse a mirar y me dicen, pasa esto o aquello, tengo esta documentación y en base a mi matriz de riesgo me salta que es una posible operación de alto riesgo. Entonces, sobre eso analizamos la documentación y vemos qué más podemos pedirle al cliente para cumplir con la debida diligencia. ¿Y cómo haces, por ejemplo, el tema de la documentación? Porque, por ejemplo, en los bancos muchas veces piden apostillar documentos. Sí. Y después tienes casos donde, según entiendo, no todo documento se puede apostillar. Exacto, o sea, estas ya son reglas internas. Entonces se complica porque piden un apostillo de algo que no se puede apostillar. Entonces, ¿qué haces? Bueno, en esos casos yo trato de tener como oficial de cumplimiento o la persona que se encargue del cumplimiento, de tener de repente una mente más amplia y ver las posibilidades, ¿verdad? De repente si es un país de origen y te traen una constancia que efectivamente no se pueda apostillar tal documento, decir, bueno, veamos la alternativa de otra documentación legal y formal que pueda sustituir el documento apostillado. O sea, ver la flexibilidad, no trancar la operación, sino documentar y controlar debidamente la operación. Ocurre muchas veces de repente en personas que tienen un capital importante y te dicen, yo no tengo ningún documento. Y viene como un número importante. Y entonces ahí toca de repente conversar con el cliente, por eso es una debida diligencia de conoce a tu cliente. Sentarse y decirle, bueno, ¿y cómo tenés esta plata? ¿Y de dónde sacaste esta plata? Y te dicen, no, yo no tengo ningún documento porque me dejaron en una sucesión. Falleció mi papá y me dejó dinero en efectivo. Ah, bueno, entonces probablemente tenga un certificado de adjudicación en el marco de una sucesión. Sí tengo, te dicen. Ese es un documento válido. Pero me imagino eso difícil para personas, por ejemplo, mayores de edad, que tienen recursos de décadas anteriores, donde no había tanto documentación o capaz simplemente no lo guardaron, porque obviamente si algo de 20, 30 años atrás no lo guardas, pero lo tenés, entonces, ¿qué ocurre? Porque básicamente, según entiendo, es una inversión de la prueba, básicamente. O sea, ahora yo siempre necesito comprobar que todo está bien, no al revés, como tipo, te tiene que comprobar que hiciste algo mal. Entonces, si alguien tiene algo, una persona de mayor edad, de 70 años, que hace 30 años tiene algo en la cuenta, en su banco, y lo colocó en seguros de vida o lo que sea, y ahora tiene eso, pero no tiene más comprobantes de dónde, ¿qué ocurre? Bueno, en ese caso puntual, vamos a hablar del caso puntual, mencionaste un banco, un seguro, son entes que regulados. Está al menos bancarizado. Son entes regulados por el Sí. BCP, por tanto tu riesgo es, no te digo nulo, pero es muy pequeño, es ínfimo. La exigencia en esos casos es mucho menor. Entonces vos me decís, no, yo no tengo nada, pero tengo un CDA hace 30 años, tengo seguro de vida en tal...
debidamente documentado. Entonces Sí. ahí claramente, si bien no tendrá el origen inicial de 70 años atrás, la plata está en el sistema financiero hace un montón de tiempo, o en el sistema de seguro, o en algún lugar debidamente documentado. Prácticamente la constancia de esos documentos podrían validar esa operación. Lo que tenemos los casos de personas extranjeros que siempre me llaman y preguntan, y muchas veces es por el tema de los bancos locales, ¿no? Porque ellos quieren operar con los bancos, pero básicamente todo se trata como sospechoso, como delincuente, básicamente. Se sienten no como clientes, sino de esa forma, y muchas veces simplemente incluye eso explicando y viendo los documentos. No se le rechaza si algo es de criptomoneda, no se quiere, oro o metales preciosos no se quiere. Es un poco una falta de conocimiento de los oficiales de cumplimiento dentro del sistema financiero, o simplemente no me voy a hacer el trabajo de mirar, mejor lo rechazo nomás. ¿Qué ocurre ahí? Yo creo que no es falta de conocimiento, pero sí son exigencias elevadas. Cada ente tiene la autonomía de decidir las reglas de juego, entre comillas, de las exigencias que pone a sus potenciales o futuros clientes. Si vos tenés un índice de riesgo, es que sea extranjero. Sí. Por el simple hecho de desconocer, ¿verdad? De por ahí capaz nosotros podemos ser familiares tal vez a las reglas acá del Mercosur, mucho tenemos en común, pero de repente viene gente de Europa o de países más lejanos que tal vez ni siquiera tengas la capacidad jurídica de entender cómo se maneja en su país, y no siempre es parecido. Entonces, uno de los índices de riesgo es el extranjero. Y ahí unilateralmente el banco decide cuál es su procedimiento, cuáles son los requisitos documentales para aperturar cuenta, por ejemplo. Sí. No entra por el lado de un desconocimiento, pero sí tal vez puede ser una exigencia mayor. Volvemos al punto, de repente tal vez bancos multinacionales podrían llegar a tener una exigencia mayor o menor dependiendo del caso, pero más amplia que por ahí capaz un banco local que tal vez desconozca cómo se opera en Arabia Saudita, y viene un potencial inversionista con una cantidad de dinero, le pide los documentos que habitualmente manejamos aquí, pero tal vez en Arabia Saudita ni existen esos documentos. Entonces es complejo, ¿verdad? De repente te pueden pedir que estén traducidos, apostillados, Sí. alguna manera de validar, porque ellos también van a tener que rendir cuentas de ese dinero que ingresa a su sistema financiero. Porque muchas veces sería mucho más sencillo ir a explicar el contexto, ¿no? Pero eso, según entiendo, no se puede hablar, ¿no? Con un oficial. Sí se puede hablar, Sí. se puede hablar, pero de por ahí hay veces que son estructuras tan grandes que no hay ese contacto persona a persona. Sí. Pero sí, se puede hablar independiente a la conversación. Probablemente el banco de todas maneras te pida mayor documentación para validar la explicación. Ya. De aquí en adelante, ¿cómo ves desarrollando eso? Porque tenemos 2020, empezó esa regulación, 2025 ahora se tienen que hacer reportes trimestrales a partir de ahora en adelante. ¿Qué crees que nos espera en los próximos meses y años? ¿O qué más? ¿Va a haber más control? ¿O qué más exigencias van a venir? Bueno, en mi experiencia en todo lo que es materia de prevención de lavado en estos años, las exigencias se fueron incrementando. Desde la resolución 201-2020, que es la de inmobiliarias, hubo un montón de resoluciones posteriores, porque empezaron con un sistema tal vez más de mesa de entrada, no tan amigable con la tecnología, a hoy tener un sistema online donde los reportes podés hacer desde la comodidad de tu oficina, donde mínimamente tenés operaciones personales dentro de la Secretaría, la mayoría se maneja vía Ciro, que es el sistema que usamos, correo electrónico. Entonces, vamos hacia el progreso de la mano de la tecnología, que ayuda a cumplir y controlar. Yo creo, en mi experiencia, en estos años, en los sujetos obligados, vamos a llamarle fuera de lo que siempre fueron las entidades financieras y demás, que esto va para mejorar cada vez más, o exigir o controlar cada vez más. O sea, no creo que haya un retroceso de esto, yo no creo que se vuelva. Al contrario, van a empezar a perfeccionar tanto el sistema, el control y todos los elementos, porque mundialmente el sistema de prevención de lavado de dinero es algo que está presente. Es prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
Esas son las siglas Es totales. algo que ocurre en otros países, la misma cosa básicamente O que en más. Paraguay, o más. Nosotros Ya. estuvimos en Paraguay hasta hace un tiempo atrás en una lista gris. Logramos salir gracias a esta implementación constante estos últimos años. Las consecuencias positivas de estar dentro de un país regular son enormes. El simple hecho de traer capital internacional ayuda a estar en regla internacionalmente. Entonces, por tanto, probablemente no haya un retorno. Es de aquí para adelante y cumplimiento para adelante. Hoy por hoy, como yo siempre les digo, la CEPRELAT no está multando porque está en un mecanismo de, bueno, empecemos a caminar juntos. Estas son las normas que tenés que cumplir. No sabías que estabas inscripto. Esto tenés que regularizar. De aquí para adelante. Pero normativamente tienen la posibilidad de aplicar multas, que es la idea en una segunda etapa. Ya, ok. Gracias, Mónica, por explicarnos eso.